Capítulo 29. Hawk no te utilizaría de esa forma. Su alfa no le exigiría ese precio a cambio de proporcionarle el cobijo que Jude había pedido por el bien de los niños. Hawk hará lo que sea necesario para que los Snowdancer sigan en la cúspide de la cadena alimentaria. Una respuesta franca. Pero tienes razón. A los cambiantes no les agrada demasiado utilizar sicarios. Un ataque frontal. En una cuestión de orgullo, de honor. Pero prosiguió con voz gélida. Hay un montón de cosas que puedo hacer sin matar, sin tan siquiera dejar un rasguño, un arañazo, para conseguir que alguien hable. Brenna sabía que él esperaba que eso la hiciera huir, pero se había criado en una familia de hombres duros. No era una jovencita ingenua que ignoraba las cosas que los Snowdancer habían tenido que hacer para consolidar su poder. Eso no me asusta, Jude. Aunque mentiría si dijera que no se preocupaba por él. ¿Qué efecto causaba en un hombre ser el miembro más siniestro de las fuerzas del orden? Bien, porque ya te lo he dicho. No hay vuelta atrás. Se volvió hacia la puerta. «¡Que te den!», espetó frustrada por su terquedad, por su negativa a considerar siquiera el buscar un modo de escapar del silencio. En la tensa quietud que siguió, Brenna por fin dispuso del tiempo necesario para que sus propios instintos comprendieran algo que había sabido de forma inconsciente desde el día en que Jude le había hablado de sus habilidades telequinésicas. La frustración se transformó en ira, que fluyó a través de ella como un reguero de fuego. ¿Sabes lo que de verdad me cabrea? Jude se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. No tengo tiempo para juegos, Brenna. Lo que de verdad me cabrea, continuó como si él no hubiera hablado, es que tú te atrevas a comportarte de forma posesiva y protectora cuando me has estado mintiendo durante meses. Él se quedó inmóvil. Eso es un insulto peligroso. Eres un tecú. Enrique era un tecú. Tú puedes arrojar a hombres contra las paredes y aplastarles los huesos, así que él también podía. ¿Cómo voy hasta ahora? Ve al grano. A Brenna le hirvió la sangre ante su fría respuesta. Si los TQ poderosos son tan jodidamente letales, ¿cómo es que los Snowdancer y los Dark River consiguieron ejecutar a Enrique sin que hubiera una sola baja ni se produjeran heridas graves entre los cambiantes? Cruzó la habitación y se detuvo frente a él. Estuviste allí la noche en que me rescataron y ejecutaron a ese monstruo. Tenía una fe ciega en la capacidad de su clan para enfrentarse a un mortífero sí. Pero Santana Enrique había sido un tecú cardinal que luchaba por su vida. ¿No es cierto? ¿Y qué importa si así fue? A Brenna se le encogió el corazón. Hubiera deseado que su repentina revelación no fuera más que una pura paranoia. Importa porque no me lo dijiste. ¿Por qué coño no lo hiciste? El teléfono de Jude sonó de nuevo. Los dos lo ignoraron. Porque no tenías por qué saberlo. Su mandíbula estaba tan rígida como si fuera piedra. No significaba nada. Y una mierda. Le golpeó el pecho con el puño, haciéndole retroceder. Significa que me has estado mintiendo desde el principio. Si puedes mentirme en eso, ¿en qué más podrías estar mintiendo? Jude la agarró de la muñeca cuando ella se disponía a dar media vuelta. Estás actuando de un modo extremadamente irracional. Esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Brenna se soltó de su mano, pues no quería que sus defensas cayeran víctimas del calor de su contacto. Le deseaba tanto que podría convertirse en su esclava sensual con suma facilidad. Una única y provocativa caricia y se derretiría. Menos mal que Jude no era dado a las caricias. ¿Sabes qué? Fuera de la CINED, a esto se le llama estar furioso. Y, para tu información, tengo planeado seguir cabreada durante un tiempo. Abrió la puerta de golpe, abandonó la habitación y se dirigió a la salida. No cedió a los temblores hasta que estuvo oculta en el perímetro interior, rodeada por la densa negrura del bosque. Apoyó la mano en el tronco de un árbol y trató de inspirar un poco de aire frío.
pero lo único que pudo hacer fue resolear. Jude tenía razón. Su reacción había sido en apariencia irracional, como si estuviera provocando una lucha sin sentido. Él no lo entendía. El hecho de que le ocultara algo solo porque podría disgustarla, de que la tratara como a una inválida, bastaba para ponerla furiosa. Pero no era eso lo que le destrozaba, sino darse cuenta de que él la había visto quebrada, humillada. Había estado atada de pies y manos a una cama en la cámara de tortura del carnicero, desnuda, sangrando. No quería que Jude tuviera esa imagen de ella en su cabeza. Él la había visto durante las sesiones curativas, pero allí había luchado, orgullosa de sí misma por haber sobrevivido. Sin embargo, en la guarida de Enrique había estado a punto de claudicar, de permitir que aplastaran su voluntad. En las horas finales, antes de replegarse por completo dentro de su mente, había suplicado. Si el carnicero le hubiera prometido dejarla libre, se habría arrastrado, habría cooperado con sus enfermizos juegos, le habría lamido los pies. Habría hecho lo que fuera con tal de que el dolor cesara. Las lágrimas caían por su rostro por segunda vez aquel día, pero esta vez no eran quedas y silenciosas. Esta vez dolían, y le quemaban la piel como si fueran ácido. Se mordió los labios para amortiguar los sollozos. El llanto no cesó. Se sentía humillada, dolida, furiosa y sola. Las emociones formaban un nudo cáustico que no la dejaba respirar. Notó unas manos sobre sus hombros. Aquello la sobresaltó tanto que permitió que él le diera la vuelta antes de levantar los puños para mantener la distancia que los separaba. Jude la estrechó con fuerza. «Shh, no llores». Eso solo hizo que llorase con más fuerza. Cuando el cuerpo de Jude se amoldó de forma protectora al de ella y frotó la mejilla contra su cabello, a Brenna estuvo a punto de partírsele el corazón. Sabía el precio que el silencio debía de estar exigiéndole, y a pesar de todo, él la estaba abrazando. ¿Por qué? Trató de empujarle del pecho, pero él no la soltó. ¿Por qué? Una de sus manos le asió la nuca de esa forma dominante a la que había llegado a acostumbrarse, algo que consentía porque confiaba en él. Sé lo orgullosa y lo fuerte que eres. Así es como yo te veo, y eso es lo único que importa. Brenna sentía la garganta irritada. ¿Me viste? Tendida en la cama, reducida al nivel de un objeto, sin ninguna conexión entre su mente y su cuerpo. No vuelvas a mentirme. No puedo soportarlo. No te vi. Tus hermanos se negaron a dejar entrar a nadie. Pero Jude había entrado en la habitación después. Había visto dónde la habían tenido retenida. Había visto las ligaduras que había manchado de sangre en sus intentos por liberarse, los instrumentos de tortura que Enrique había preferido por encima de sus habilidades de sí. El llanto de Brenna se suavizó, pero no dejó de llorar hasta varios minutos después. Jude deseaba no volver a oír jamás aquellos sollozos desgarrados. El silencio posterior de ella laceró partes de él a las que nadie debería haber sido capaz de llegar. Sintió deseos de obligarla a hablar. La llamarada azul alrededor de sus ojos pareció centellear cuando por fin levantó la cabeza. Hice que Drew y Sasha me contaran los detalles del rescate. No mencionaron nada sobre ti, aparte de que te habías encargado de proporcionar una escaramuza de distracción en un momento determinado de la operación. Sasha nunca estuvo al corriente de mi participación, le dijo. Fue un agregado de última hora cuando Hawk se dio cuenta de a quién se estaban enfrentando. Supuso que no vendría mal contar con un sí, sobre todo con un soldado entrenado. Mi labor era encargarme de cualquier ofensiva psíquica. ¿Hawk confió en ti? No. Jude no se hacía ilusiones al respecto, pero sabía que no haría nada, no con los niños en la guarida. Al ver que ella no respondía, prosiguió. Supongo que Andrew no lo mencionó porque sus recuerdos de aquel día son, a lo sumo, confusos. La cólera le dominaba. Puede que ni siquiera me viera.
Entré con el equipo que iba a encargarse de ejecutar a Enrique, mientras que Riley y él fueron a rescatarte. La habían tenido retenida en una amplia habitación insonorizada en el apartamento de Enrique, a solo unos metros de donde dormía su secuestrador. Enrique estaba cansado por la batalla que había librado con Sasha en la Synod. La otra sí que había logrado debilitar al antiguo consejero, además de confirmar su identidad como secuestrador de Brenna. Pero no ha acabado. Jude había bloqueado la andanada de objetos arrojados por el antiguo consejero cuando lobos y gatos entraron en tropel, incapaz de utilizar sus habilidades de TQ-Cell para detener el corazón de Enrique, ya que su oponente era demasiado experto desviando y devolviendo la energía telequinésica. Pero también lo era Jude. Mientras Enrique centraba sus esfuerzos en Jude, juzgándole de forma errónea como la mayor amenaza, los leopardos de los Dark River y los lobos de los Snowdancer le rodearon. En cuanto estuvieron en posición, Jude atacó con toda su energía al otro CTQ, abriendo un agujero en los escudos físicos de Enrique. Eso fue todo cuanto necesitaron los cambiantes. Le hicieron pedazos en cuestión de minutos. La roja sangre salpicó a chorros las paredes, un colofón adecuado a la vida de un asesino. En la refriega, nadie se dio cuenta de que era exactamente lo que habían visto hacer a Jude, conservando intacto el secreto de sus habilidades telequinésicas. Brenna extendió los dedos sobre la camisa de Jude. «¿No me viste?» No. Al menos en eso podía decirle la verdad. Elia asintió, como si aceptase su explicación. Jude la besó en la oreja. «No más lágrimas. Jamás». «Lo lamento, corazoncito, pero soy una loba. Somos temperamentales. Vete acostumbrando». «Eso no. Acepta que me llames cariño, e incluso cielo», dijo Jude, sintiendo que algo en su pecho se distendía al ver que volvía a ser ella misma. «Pero jamás corazoncito». «¿Pastelito?» Frotó la cara contra su pecho. Jude tomó prestada una de las frases que Andrew solía decirle a su hermana. «Ahora está siendo mezquino». Elia se rió, y aquel fue el mejor sonido que Jude había oído en toda su vida. Jude llegaba tarde a su reunión con Índigo. Se había retrasado aún más tras llamar a Riley para avisarle de que Brenna estaba sola, pero le importaba muy poco. Lo único importante para él era que la hiena capturada había supuesto un peligro para Brenna. Su sentencia de muerte ya estaba firmada. Índigo le estaba esperando fuera de la sección afectada de la cabaña. Su aliento formaba nubes de vaho en el gélido aire. «Ay, creía que no ibas a llegar nunca». «¿Dónde está?» «Dentro. Macho. Del clan de los Pinewood. Controlan una diminuta porción de Arizona». Su negro cabello recogido en una cola de caballo se agitó cuando meneó la cabeza para señalar la puerta. «No quiero hablar. Por eso te he llamado. Las hienas suelen quebrarse bajo presión. Son carroñeros, no depredadores. Carroñeros. Aquellos que se aprovechaban de los débiles y los indefensos. Si Brenna se hubiera caído, las hienas la habrían atacado ferozmente». Desvió la mirada hacia las ventanas de la estructura de madera que estaba detrás de Índigo, buscando con sus sentidos el desconocido aroma mental del cautivo. Las ganas de aplastarle el cráneo eran abrumadoras, tanto que la disonancia le advirtió que retrocediera. Jude le hizo caso porque el cautivo no podía morir. Aún no. Si son unos cobardes, ¿de dónde saca las agallas? Hay alguien que les da más miedo. La voz de Índigo no sonaba complacida. ¿Y eso que la gente suele ponerse a rezar en cuanto me ve? ¿Crees que se trata del consejo? Eran unos monstruos. El hombre del saco, la más absoluta oscuridad. Y sabían esperar, del mismo modo que una araña sabe esperar. Claro, no puede tratarse de otro clan. Se frotó las manos enguantadas. Si fuera así, y habría cantado como un canario. ¿Tiene los ojos vendados? Si por alguna razón que en esos momentos no acertaba a imaginar, Jude dejaba vivir al cambiante, no podía permitir que se convirtiera en una amenaza para la familia. Por supuesto,
Dado que Jude sabía que no era racional en lo que a Brenna se refería, las posibilidades que tenía la hiena de salir de allí con vida eran prácticamente nulas. Índigo asintió. Se los he vendado cuando he oído acercarse tu vehículo. Conseguiré que hable. Índigo asintió de nuevo, y acto seguido le condujo al interior de la cabaña. La hiena estaba sentada en una silla en medio de la estancia, con el miedo reflejado en la película de sudor que le cubría la cara. Al verlo, Jude miró a Índigo. Tienes razón. De otro modo, nadie tan aterrado como aquel cambiante habría aguantado tanto tiempo. No con 4 lobos en la habitación. Índigo, Diarn, Elías y Singlio, la lanzadora de cuchillos. La hiena era delgada y de piel cetrina. Tenía el cabello negro junto a una ridícula perilla del mismo color. Eso último era un patético intento de ocultar un mentón tan débil que era un milagro que no se hubiera orinado encima. Tenía los ojos vendados con una tira de tela marrón oscuro, pero Jude no necesitaba verlos para saber que el pánico le dominaba. Se acercó para colocarse detrás de la hiena y le puso un solo dedo contra la sien. ¿Qué parte de tu cerebro es la que menos te gusta? No tenía que tocar para actuar, pero las pantomimas resultaban útiles, así como la presión mental que ejercía, cuya sensación debía ser la de una tenaza cerrándose alrededor, lentamente, de la cabeza de aquel tipo. La hiena ahogó un grito, pero no habló. Entonces destruiré la parte que yo mismo elija, dijo Jude, haciendo que su voz sonara acerada como la de un sí. A pesar de que solo unos momentos antes había pensado en el peligro al que Brenna había estado expuesta, no estaba disfrutando con aquello. Tan solo era algo que había que hacer. Los depredadores y los carroñeros únicamente respetaban la fuerza bruta. Los cambiantes no se diferenciaban tanto de los sí en ese aspecto. La reacción de la hiena fue sorprendente. Las lágrimas resbalaron por debajo de la venda. «Vosotros no estuviste allí», gritó. «No estuvisteis allí, joder». Jude dejó de tocar al hombre. Sus habilidades telepáticas percibían algo extraño. Retrocedió hasta las sombras al fondo de la habitación y comenzó a trabajar a nivel psíquico, consciente de la conversación física con la sección de su mente que funcionaba en ese plano. Índigo le miró y tiró de la venda hacia abajo, siguiendo la señal de Jude. «No vuelvas la vista», fue su primera orden. «¿Dónde no estuvimos, Kevin?», le instó cuando el macho no dijo nada. «O hablas, o le dejo hacer aquello que tan bien se le da. Creo que ya puedes imaginar cuál será el resultado». «Sí», pensó Jude. «Amenázale con el hombre del saco, sí». Pero él estaba más interesado en otra cosa que había descubierto en la hiena. Un gruñido reverberó en la garganta de Índigo. «Habla. Te lo advierto por última vez». «Parrish, el líder de nuestro clan», respondió Kevin, de forma atropellada en sus esfuerzos por obedecer. «Dijo que teníamos que hacer lo que los sí decían, y que así no nos harían nada». «¿Por qué?». Índigo cruzó los brazos, bajando la vista hacia el cambiante. Jude reconoció aquel ademán como una muestra de dominación. «Kevin, te he hecho una pregunta». La hiena tragó saliva casi de manera audible. «Porque de lo contrario nos borrarían del mapa. Asesinaron a 8 de nuestros cachorros como advertencia». Índigo soltó una maldición y descruzó los brazos. «¿Por qué coño no acudisteis a nosotros?». Jude sabía que a pesar de que los lobos no dudarían en destruir a los intrusos en su territorio, también ayudarían a un grupo de cambiantes más débiles contra un enemigo que no seguía las reglas. Una de las más importantes era no tocar a los menores. «¡Lo hicimos!». El grito de Kevin terminó en un quejido. «No quisisteis venir». «¿Quién te dijo que no íbamos a ir?». Índigo había suavizado su voz y se había acuclillado delante de Kevin. No se trataba de sumisión, sino de una señal de que él podría salir con vida de allí. Kevin inspiró hondo y de forma entrecortada. «Parrish vino a hablar con Hawk
y vuestro Alfa se rió en su propia cara. Dijo que la pérdida de nuestros cachorros era una buena manera de deshacerse de la basura. Luego los leopardos dijeron que no nos ayudarían a menos que los lobos lo hicieran. Esta vez, la maldición que Índigo soltó fue más soez. Puedo asegurar que eso es una flagrante mentira. Hawk siente debilidad por los cachorros y los gatos toman sus propias decisiones. Kevin reaccionó de manera violenta a la declaración de Índigo, aunque lo que más pudo hacer fue emitir unos gruñidos. No es mentira, el líder de tu clan os ha traicionado. Índigo se puso de pie. La ira era una fría máscara sobre sus marcadas facciones. No tenía motivos para hacerlo, ¿de veras? ¿Qué te parece, delirios de grandeza? Tal vez se crea que va a reemplazar a Hawk y a Lucas. Kevin dejó de retorcerse. El silencio duró varios segundos que parecieron eternos. Dijo que esa sería nuestra venganza. Ocupar vuestro lugar. ¿Cuáles eran las órdenes de Parrish? Preguntó Jude, casi seguro de la respuesta. El cuerpo de Kevin se movía nerviosamente, como si hubiera olvidado el peligro que tenía a su espalda. Hacer lo que los sí dijeran. ¿Y qué dijeron los sí? Le instó Índigo.